Buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Nuevamente aquí estamos para aprender más de la palabra de nuestro Dios y esperemos que durante esta hora así sea. En el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 29, dice así: ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Diligente. Dice, delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Es lo que dice el libro de los Proverbios. La lección de esta tarde, hermanos, le he titulado El éxito secular y el cristiano. Uno de los ideales que mueve al mundo, y usted es testigo de esto, es la necesidad de ser exitoso, específicamente en aquello que tiene que ver con el trabajo, con lo secular, con las cuestiones de negocios, con el dinero, etcétera, etcétera. Los padres, por ejemplo, animan a sus hijos a estudiar, animan a sus hijos a sacar buenos grados en la escuela, animan a sus hijos a prepararse bien para que el día de mañana puedan ser exitosos y tener un trabajo bien remunerado. El sueño de muchas personas a veces es llegar a tener su propia compañía, tener una empresa familiar. El sueño de muchos es triunfar económicamente hablando. Hay quienes se esfuerzan grandemente, invierten mucho trabajo, invierten tiempo, invierten todos sus ahorros, se sacrifican en muchos aspectos y algunos logran alcanzar esta clase de metas, objetivos. El éxito, ¿verdad?, en cuestión de lo secular. Hermanos, debiéramos de preguntarnos cuál es la postura de los cristianos en lo concerniente al éxito secular. ¿Cuál debe de ser nuestra posición al respecto? ¿La Biblia lo condena o la Biblia lo permite? ¿Puede un cristiano ser un exitoso hombre de negocios? ¿Puede un cristiano ser un profesionista reconocido, importante? ¿Puede un cristiano tal vez ocupar algún cargo en el gobierno, en el Congreso del país, se imaginan? O sea, gobernador del estado, o por qué no hasta presidente de la nación. ¿Puede un cristiano? ¿En qué lugar, hermanos, debemos tener esta clase de objetivos en nuestra lista de prioridades? ¿Qué lugar, qué posición deben de ocupar? Yo creo que son preguntas importantes que debemos tener todos bien en claro. El éxito secular y el cristiano. Una cosa importante, hermanos, que es claro en la Escritura, que ser exitoso como tal no es algo que se condena, no es algo. Es posible que algunos piensen que está mal o que es incorrecto que un cristiano alcance estos niveles en el ámbito secular. Puede ser que hay quienes tengan esta clase de pensamiento, o podemos llamarlo prejuicio. Está mal, no es correcto, ¿verdad? O que es pecado ser rico o estar en una posición de mucha autoridad, que eso no es para un cristiano. Puede ser quien piense así, tal vez. A lo mejor se viene a la mente de esta clase de personas o hermanos textos como ahí en Mateo 19, las palabras del Señor cuando dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿verdad? Y muchos, yo creo que piensan en esto y dicen, no está bien, no es correcto, ¿verdad? Está mal, no es algo que sea, que esté en armonía con el cristianismo. Sin embargo, hermanos, debemos entender bien lo que el Señor Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que sea imposible que un rico entre en el reino de Dios. No es lo que está diciendo. Es difícil, sí. Y es difícil porque muchas veces algunos de ellos ponen su esperanza en las riquezas o llegan a tomarle amor al dinero. Pero no está diciendo el Señor que sea imposible.
Ahora utiliza una hipérbole para enfatizar precisamente la dificultad que conlleva para algunos que tienen riquezas entrar al reino de Dios. Pero no está diciendo el Señor que sea algo totalmente imposible de que suceda. Si leemos el contexto, hermanos, el versículo 25 y 26, podemos darnos cuenta que el Señor está hablando también en cuanto a que para Dios no hay nada imposible. Miren, el verso que sigue, dice el verso 25, sus discípulos oyendo esto, cuando dijo que era muy difícil, dijo, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Y noten, dice el Señor, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hablando en ese contexto, ¿verdad?, de que un rico entre al reino de Dios. ¿Ha habido ricos que han entrado al reino de Dios? Sí, sí, porque para Dios no hay nada imposible. ¿O Zaqueo no era rico cuando el Señor entró a su casa? Sí, era rico. Aún Mateo, el publicano, los publicanos eran ricos y fue un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Lógicamente dejó esa vida, pero entró al reino de Dios, sí, sí. La Biblia, hermanos, podemos leer en desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Muchos casos diferentes y donde podemos comprobar, podemos corroborar, ¿verdad?, de ejemplos de personas que fueron ricos, pero que aún así llegaron a ser fieles a Dios en sus vidas, fieles a Dios. Hay casos como el de Abraham. Dice la Biblia en Génesis capítulo 13, versículo 2, dice, y Abraham era riquísimo, no dice rico, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Tenía muchas riquezas Abraham y es el padre de la fe. ¿Sí? El padre de la fe, un hombre fiel a Dios en toda la extensión de la palabra, y era rico. Podemos decir, era exitoso en su negocio, sí. En lo que él tenía, sí. Era riquísimo, dice aquí. O por ejemplo, podemos ver el caso de José, que sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Y estando allá, hermanos, pues Dios estuvo con él y él siempre estuvo con Dios. Aun cuando fue tentado por la mujer de Potifar, él nunca, jamás pecó, ¿verdad?, contra Dios ni contra su amo. Dice en Génesis 41, verso 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, hablando de los sueños. Dice, no hay entendido ni sabio como tú. Dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Bueno, la nación más fuerte, más poderosa de aquel tiempo era Egipto. Y Faraón le dice a José, gobernarás sobre todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. De ahí en fuera, tú eres el segundo aquí en toda esta nación. Sí, se llegó a ser el segundo hombre más poderoso de la nación de Egipto, José. Sí. Y era fiel a Dios, fue fiel a Dios. Y ocupó un cargo de gran importancia en el gobierno de esta nación. Podemos ver el caso de Daniel también, un caso similar. El rey Nabucodonosor, más o menos fue lo mismo que José, el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, y Daniel le interpreta. Entonces dice, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. También el imperio mundial en ese tiempo, Babilonia. Nabucodonosor el rey, pero Daniel era el gobernador de toda la provincia. Dice, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel llegó a ocupar un cargo muy importante también. Sí. Una posición de honor. Una posición tal vez envidiada. Hoy en día, ¿quién no quisiera ocupar en esta nación, en este país, un puesto así?
de ese calibre, de ese tamaño, como José, como Daniel. Muchas personas sueñan, ¿verdad?, con alcanzar una posición de ese tamaño. Bueno, estos hombres lo hicieron, y Daniel, hermanos, un hombre ejemplar en toda la extensión de la palabra, un fiel siervo de Dios, un hombre de gran fe, un profeta de Dios. Podemos ver el caso de Job. Dice ahí en el capítulo 1, verso 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. En aquella región, hermanos, no había un hombre más exitoso, hablando en cuanto a lo material se refiere, a lo secular, que Job. Y Job era un hombre fiel a Dios, perfecto, dice aquí, temeroso de Dios, apartado del mal. Gayo y Erasto, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 23, saluda Gayo, manda saludos, y dice, hospedador mío y de toda la iglesia. No es fácil, hermanos, hospedar a toda la iglesia, o recibir a la iglesia. Debe tener una buena casa, una buena posición, y era un hombre hospitalario, Gayo. Era un hombre que recibía a los hermanos, que los encaminaba para que siguieran su obra de la predicación. Y dice aquí, saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Un hermano cristiano, convertido a Cristo. Dice aquí, era tesorero de la ciudad de Corinto, una ciudad muy importante. Era tesorero. Era un hombre de una posición importante, era un hombre rico, era un cristiano fiel. Y Pablo envía esta carta a los romanos y manda saludos también de estos hermanos. Y el hermano Cuarto dice, no se menciona nada de Cuarto, pero de Gayo y de Erasto sí. Y había mucho más ricos en la iglesia. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, en las cartas que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, cuando le escribe a Timoteo y da instrucciones hacia los ricos, porque había más ricos en la iglesia, había otras personas también de buena posición, con sus negocios exitosos en ese sentido. El punto es, hermanos, que no debemos tener prejuicios con ninguna persona por el simple hecho de ser rico en lo material. Ser una persona exitosa económicamente hablando no está peleado con ser una persona fiel a Dios. ¿Las dos cosas pueden suceder? Sí. ¿Es posible? Sí es posible, y en la Biblia hay ejemplos al respecto. Pero, hermanos, hay cosas que no debemos confundir. Y yo quiero dejar en claro, ¿verdad?, algunos puntitos importantes que la Biblia nos enseña y nos advierte, nos exhorta en cuanto a esto que para el mundo es una prioridad de vida. Una cosa, hermanos, que nos debe quedar en claro es que por medio del éxito una persona no es ni más pecador ni más santo. ¿Sí? No es sinónimo ni de una cosa ni de la otra. Ni podemos relacionar el éxito en lo secular, ¿verdad?, con la condición espiritual a los ojos de Dios. Quien llegue a alcanzar esta clase de éxito, porque hay muchas personas que lo logran. Tenemos hermanos en Cristo que han alcanzado estos niveles en cuanto a lo secular se refiere. Sin duda deben darle la honra y la gloria a Dios, para empezar. ¿Sí? Porque, como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y si no fuera por la voluntad de Dios, nada de esto sucediera. Todo se lo debemos a Dios. Sin embargo, debemos ser muy prudentes en cuanto al éxito y la relación de la persona con Dios, ¿verdad? En cuanto a este aspecto, ¿verdad? La persona es exitosa, a veces por consecuencia asumimos cierta relación con Dios, positiva o negativa, dependiendo de la persona que esté haciendo un juicio.
Pero, hermanos, ser exitoso no equivale a ser más pecador, ni tampoco equivale a ser más santo. En los tiempos de Cristo había esa idea, ¿sí? Pensaban que los ricos, los poderosos eran porque tenían el favor de Dios. Y aquel pobre, aquel humilde, aquel mendigo, pues ese hombre estaba maldito y Dios lo estaba castigando, y así lo veían. Pero otra vez, el ser exitoso o no, en los negocios, en el trabajo, en el dinero, en la profesión, no tiene que ver con cuál es nuestra condición a los ojos del Señor. Por ejemplo, Job, ya vimos que fue un hombre muy rico y no había entre los orientales alguien como él en ese aspecto. Pero este hombre perdió todo. Job perdió todo. Quedó en la ruina, quedó en la miseria. Sus bueyes, sus yuntas de bueyes, sus ovejas, sus camellos, todas sus riquezas, todo lo que tenía, todo lo perdió. Aún sus 10 hijos murieron en un instante. Todo lo perdió. Y luego le viene la sarna maligna y pierde su salud también. Y luego vienen sus amigos y están ahí con él, no hablan nada, pero ya después que empiezan a hablar, de alguna manera estaban dándole a entender a Job que seguramente él había hecho algo muy malo y que todo lo que él estaba recibiendo era un castigo de Dios. Sí. Y trataban de sacarle a Job, ¿verdad? ¿Qué había hecho? ¿Qué hiciste? Decía Job, pues díganme ustedes qué hice, porque yo no sé qué hice. Job era inocente, Job era una persona que no tenía conocimiento de todo lo que nosotros leemos a través de la Escritura, esa escena de Satanás presentándose delante de Dios y todas las cosas que Satanás estaba provocando en la vida de Job. Él no sabía, nosotros lo sabemos, él no lo sabía. Pero él estaba convencido de que no había hecho nada malo. Y realmente la Biblia, hermanos, dice que en todo eso Job no pecó, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Job era un santo, ¿sí? Pero estaba sufriendo así de esa manera. Entonces no podemos decir otra vez que cuando una persona le está yendo mal, quiere decir que es un castigo de Dios. No necesariamente es así. Por otro lado, podemos ver el ejemplo del joven rico. ¿Sí? Una persona moralmente buena, una persona que tenía muchas posesiones, pero por el simple hecho de ser rico y de ser moralmente buena, no iba a heredar la vida eterna. Por sí solo, hermanos, eso no iba a ser suficiente. No. Podemos ver en Lucas, capítulo 16, versículo 22. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dos hombres en esta vida de condición social, económica totalmente opuesta. Un hombre rico que hacía todos los días banquetes con esplendidez, vivía en la opulencia, en los lujos. Podemos decir, hermanos, exitoso en cuanto a los negocios, en cuanto a lo secular, en cuanto a lo material, en cuanto a lo económico. Exitoso en toda la extensión de la palabra, terrenalmente hablando. El otro, un mendigo que yacía a la puerta del rico, con hambre. Deseaba llenar su vientre con las migajas que caían de la mesa del rico, lleno de llagas, de tal manera que los perros venían y le lamían las llagas. Los perros. Mueren los dos. Y tal vez en ese tiempo el pensamiento es de que el que tenía el favor de Dios era el hombre rico. ¿Sí? Y el otro miserable mendigo, ese está pagando por sus pecados, por sus culpas. Dios lo está castigando. Pues vemos la realidad, ¿verdad? Los dos mueren, van al Hades, pero uno va al lugar de tormento, el rico. Y el otro, el miserable, el mendigo, el pobre,
dice, va al seno de Abraham. Con eso no queremos decir, hermanos, que los ricos van al tormento y que los pobres van al cielo. No es así. El énfasis que quiero yo hacer de este punto es que lo secular, lo exitoso a los ojos de los hombres no implica, hermanos, una posición espiritual, ya sea correcta o incorrecta a los ojos de Dios, ¿verdad? Son cosas diferentes que no debemos de mezclar. Si usted es diligente, si usted es trabajador, si usted es bueno para los negocios, si usted llega a ser exitoso en el mundo laboral, pues qué bueno, ¿verdad? Gracias al Señor por ello. Pero recuerde que esto no quiere decir que porque ya le va muy bien y porque su trabajo ya creció y ya tiene una compañía grande y ya está haciendo mucho dinero, no quiere decir que usted está aprobado delante de Dios, espiritualmente hablando, ¿verdad? No debemos mezclar una cosa con la otra. Eso no lo debemos de confundir. Esta historia es clara en el sentido de que la persona con éxito material no necesariamente tiene el favor o la aprobación de Dios, y que la persona pobre no necesariamente es porque Dios esté en su contra. Pero otra cosa, hermanos, importante también, es que Dios no promete este tipo de éxito. Dios no se lo promete a las personas. Sí. Hay muchas promesas definitivamente en la palabra de Dios para nosotros, pero Dios no ha prometido a los cristianos que van a ser exitosos en el mundo secular, ¿verdad? No es algo que Dios garantice a sus hijos. Hoy en día es común, ¿verdad?, cierta doctrina que se conoce como el evangelio de la prosperidad. No sé si ustedes han oído o han visto esta clase de predicadores o pastores en la televisión haciendo énfasis en este aspecto de la prosperidad material. Ellos invitan a las personas a servir a Dios, y a cambio, ¿qué van a recibir? Si ellos vienen, ¿verdad?, sirven a Dios, y si traen sus ofrendas, ¿verdad?, sus diezmos, ¿qué van a recibir a cambio? Bueno, a cambio Dios les va a bendecir económicamente. A cambio Dios les va a prosperar en lo material. A cambio sus problemas se van a acabar. Por eso dicen, pare de sufrir. Pare de sufrir. A cambio van a tener salud para ellos y sus familias. Y muchas personas tienen comezón de oír esto. Quieren escuchar, ¿verdad?, que les va a ir bien y que van a tener buenos trabajos y que van a hacer mucho dinero y que sus problemas se van a acabar, que se van a curar sus males. Eso enseña. Afirman que Dios quiere para nosotros una prosperidad material, que si somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, merecemos lo mejor de este mundo, y que Dios se honra en que así sea. Ellos enseñan, hermanos, que la pobreza es para personas cuyas vidas son controladas por Satanás. Sí, es el diablo que está operando en ellos, por eso viven así, en la pobreza, en la miseria. Sin embargo, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, no enseña tal cosa. No, Dios nunca promete esta clase de éxito a las personas. Jesús, cuando estuvo en este mundo, Él fue pobre. Él dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así lo dijo Jesús. Fue pobre, fue humilde. Su padre de crianza, un carpintero humilde. Nunca tuvo riquezas, lujos, opulencia. No fue así el Señor Jesucristo. Sus apóstoles tampoco vivían así, en esa clase de vida, ricos como estas personas tratan de hacer creer a las personas. No. Eran personas del vulgo, es decir, personas comunes y corrientes, como la mayoría. Muchos cristianos en el primer siglo
La gran mayoría de ellos eran de condición económica baja. Había ricos, sí, pero eran contados. No crean que la iglesia estaba compuesta de pura gente rica, no. Pobres. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque la realidad es que Dios en ningún lugar promete a quien le siga prosperidad material. Si así fuera, hermanos, todos aquí fuéramos millonarios. Sí. Éxito en sus negocios no es algo que Dios está prometiendo. Abundancia de posesiones, una salud perfecta. Dios nunca ha dicho tales cosas. No. Podemos ver en la Biblia lo que dice Dios. Miren Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si leemos el contexto, está hablando qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Es decir, las cosas básicas para la vida, lo elemental, eso es lo que Dios promete. Sí. No riquezas, no abundancia. Eso no lo está prometiendo, no lo está garantizando. En la primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 9, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Está prometiendo Dios aquí éxito, riquezas, abundancias, lujos? No. No es lo que está diciendo. Al contrario, está advirtiendo en cuanto a tener cuidado con llegar a tener amor por las riquezas, por el dinero. En Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Está prometiendo Dios riquezas? No. Está advirtiendo, tengan cuidado. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahogan la palabra y la hace infructuosa. Podemos ver en el libro de los Proverbios las palabras de Agur, por ejemplo. Dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dice este hombre llamado Agur: Señor, ni riquezas ni pobreza, dame lo necesario nada más para vivir. Sí. Hermanos, hermana, ¿no eres una persona rica? ¿No eres una persona poderosa en este mundo, exitosa desde la perspectiva humana? No te preocupes, eso no prueba nada con respecto a tu espiritualidad. Eso no dice ni que eres espiritual ni que no lo eres. ¿Sí? Son cosas que no se pueden mezclar. Pero algo más que debemos considerar y que no debemos de confundir es que el éxito secular no es la cosa más importante de la vida. No lo es. No lo es. Para el mundo, si no eres rico, si no eres poderoso, si no eres exitoso, dicen: no eres alguien. No eres alguien en la vida. No. Hasta los padres a veces usamos esos términos con nuestros hijos: hijo, estudia mucho, échale ganas a la escuela para que seas alguien. Pues no es alguien, no es nadie, ¿o qué? Sí es alguien, su hijo es alguien. Sin embargo, hermanos, para Dios somos muy valiosos, aunque no tengamos riquezas, aunque no sea gobernador del estado, aunque no tenga una cuenta con millones de dólares. Para Dios somos muy importantes. Lo somos. La Biblia, hermanos, nos enseña que esa clase de objetivo no debe de ser la principal prioridad de un cristiano. Podemos leer versículos como en Filipenses. El apóstol Pablo nos da ejemplo en cuanto a esto. Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Lo que sea, dice Pablo. No importa si soy rico, no importa si soy pobre. He experimentado las dos cosas, dice él, y estoy preparado para lo que sea. Sí.
Es decir, dice Pablo, eso no es lo importante en la vida. ¿Sí? El éxito, la riqueza, la abundancia, eso no es lo más importante. Si hay, qué bueno. Si no hay, también qué bueno. Qué bueno. Debemos estar capacitados para enfrentar la vida cualquiera que sea nuestra situación. En la carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y texto tras texto, hermanos, estamos viendo que la Biblia dice que esto no es lo más importante en la vida. No, al contrario, dice, debes estar contento con lo que tienes. Contento. Dice otra versión, la Biblia, lenguaje sencillo: no vivan preocupados por tener más dinero. Esa vida no es vida. Eso no es correcto. Dice, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: nunca te dejaré desamparado. Sí. Y no estamos diciendo otra vez que es pecado o que es malo. Estamos diciendo que no debe de ser lo más importante en la vida. ¿Sí? Lo más importante. No debemos vivir así, como si ocupara la prioridad número uno en nuestra vida. Dice también, hermanos, ahí en 1 Timoteo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. ¿Podemos tener más que sustento y abrigo? Sí. ¿Podemos aspirar a tener más que eso? Por supuesto que sí. ¿Y podemos aspirar a tener un buen trabajo y a tener éxito en la vida? Claro que sí. No es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? El texto lo que está diciendo es que simplemente no debe de ser lo más importante para nosotros. Que si no, por algún motivo, no somos exitosos y no somos ricos y somos humildes y somos de condición de clase media baja, hermanos, dice, tienes que estar contento, ¿verdad? Si tienes sustento y tienes abrigo, tienes que estar contento. Porque la riqueza no debe de ocupar, otra vez, nuestra lista de prioridades. El primer lugar. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia. Siempre querer tener más y más y más y más, ¿verdad? Y cuando ya ocupa el primer lugar en nuestro corazón, dice, ya es idolatría. A lo mejor difícilmente alguien se inclinaría ante una imagen, una escultura de un Dios, ¿verdad? Hecho por manos de hombres. Sabemos, es idolatría. Pero puede ser que muchos se vean tentados a inclinarse ante el Dios llamado dinero, avaricia, y lo harían cuando lo llegaran a poner en primer lugar en sus vidas. ¿Sí? Simplemente, hermanos, un cristiano puede aspirar al éxito, claro que sí, siempre y cuando no sea lo más importante para él, siempre y cuando no lo ponga en primer lugar. ¿Sí? Pero por supuesto que sí. ¿Cuál es tu meta principal en el mundo? ¿Cuál es la meta más importante para ti? ¿Cuál es la de más valor? ¿En la que más te enfocas? ¿En la que más te esfuerzas? Bueno, nunca deben de ser las riquezas materiales. Sí, nunca. Si son las riquezas materiales, entonces puede ser que estemos cometiendo el pecado de idolatría. Pero rápidamente, hermanos, manejando el éxito correctamente. Es cierto, otra vez, no debe de ser el primer lugar en nuestras vidas. Lo más importante, primeramente, como dijo el Señor, buscar el reino de Dios y su justicia. Ahí está, hermanos, la prioridad para el cristiano. Sin embargo, el cristiano, siendo consciente de los principios de la palabra de Dios y poniéndolos en práctica,
es posible encontrar toda clase de prosperidad. Sí. Y principalmente con la bendición de Dios. Pero los principios divinos, hermanos, ayudan mucho a las personas, aún aquellos que no son cristianos, cuando ponen en práctica en su vida principios, ¿sí?, que Dios da para que andemos y vivamos en ellos, les va bien, les va bien. Por ejemplo, siendo personas honestas, siendo personas trabajadoras, siendo personas diligentes, siendo personas responsables, siendo personas sagaces, siendo prudentes, siendo amables, etcétera, etcétera. Muchos principios divinos pueden ayudar, pueden contribuir para que una persona, ¿verdad?, pueda llegar a tener éxito en cuanto a lo secular se refiere, en cuanto a sus negocios, su trabajo, su oficio, su profesión. Y le puede ir bien y puede ir creciendo y creciendo. No es una regla que así va a ser, pero sí puede aumentar en gran posibilidad el hecho de que esto suceda. Yo he conocido hermanos y aún hermanas en Cristo que han crecido mucho en cuanto a sus negocios, a sus trabajos, que han empezado desde abajo, como decimos, ¿verdad?, desde mero abajo, pero fueron bien trabajadores y fueron diligentes y fueron responsables y fueron creciendo sus negocios, creciendo, 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 de tal manera que ahora tienen grandes compañías, ¿sí?, cadenas de negocios, hermanos en Cristo y fieles hermanos. Pero Dios les ha bendecido y ellos han aplicado muy bien estos principios de la palabra de Dios y han crecido y han llegado a ser personas exitosas secularmente hablando. Personas que, como decimos aquí, hacen mucho dinero en cuestión de sus negocios. Muchos otros tal vez no somos ricos a ese nivel, ¿sí?, pero somos ricos en el sentido de tener más que sustento y abrigo, más que eso. La cuestión es cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar, cómo debemos manejar el éxito si Dios nos lo concede. ¿Cómo? Dios nos ha prosperado, Dios ha permitido que alcancemos una posición grande, tener un negocio próspero, o en el trabajo, en la compañía, ¿verdad? Hemos alcanzado niveles muy altos ya de gerencias, de direcciones generales. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, por ello. Pero ¿cómo manejar todo ese éxito? Bueno, dice la Biblia ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, esta es la forma de manejar el éxito y la riqueza en cuestión de lo material. Primeramente, no debemos ser altivos. Ser altivo es ser arrogante, ser altanero, ser presumido, creerse más que los demás. Dice aquí Pablo: no sean así. Mándales, Timoteo, que no sean altivos. No. Y es que las riquezas, hermanos, no le dan más valor espiritual a una persona. No porque tiene mucho dinero quiere decir que vale más y que por eso se debe sentir más importante y de más valor que otros. No, no es así. Además, hermanos, no tienen que presumir, porque todo lo que tienen es gracias a Dios. Sí. Como dijo el apóstol Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Por eso dice aquí: mándales que no sean altivos. No. Que no pongan la esperanza en las riquezas. Las riquezas pueden ser muy útiles.
muy útiles, sí, muy agradables para esta vida. Pero hermanos, si estas se convierten en la base de nuestra esperanza, si las riquezas, hermanos, se convierten en algo en lo cual nosotros depositamos nuestra confianza, hermanos, ya estuvo mal, ya. Si confiamos en ellas para vida de sentirnos seguros, si confiamos en ellas para sentirnos felices, entonces, hermanos, estaríamos nosotros idolatrando las riquezas, convirtiéndolas en un ídolo en el cual depositamos nuestra seguridad, nuestra fe, nuestra confianza. Por eso dice, que no pongan la esperanza en las riquezas. Debemos de confiar en Dios. Esa es la forma correcta de manejar el éxito. Seguir confiando en Dios siempre. Si Dios le bendijera y le permitiera ser una persona importante en este mundo, en esta tierra, y tener una buena posición social, una buena posición económica, lo que usted tiene que hacer, la forma correcta de manejar este éxito es siempre poner a Dios en primer lugar. Poner su confianza en Dios. Porque las riquezas son inciertas, porque las riquezas se pueden perder, porque las riquezas se las pueden robar, porque de un momento a otro, hermanos, puede usted tener un mal negocio y perder toda su inversión y se acabó. Pero Dios siempre es fiel. En Él siempre podemos confiar. Él nos da todas las cosas, hermanos, para que las disfrutemos. Gracias a Él podemos disfrutar lo que tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Y lo que tenemos es para ese fin también. Nuestra confianza debe estar en el dador de las riquezas, no en las riquezas. Siempre en Dios la confianza. Y como dice aquí el apóstol Pablo, debemos usar las riquezas correctamente. Ese es un error que a veces los que alcanzan el éxito cometen. Todo para su propia satisfacción nada más, para su propia conveniencia nada más, para su propio beneficio solamente. No, dice aquí el apóstol Pablo, diles que no es así. Hay que hacer el bien, hay que ser generosos, hay que ayudar a otros, debemos compartir con el que tiene necesidad. Debemos invertir en la obra de Dios, en la predicación del Evangelio. Debemos hacer tesoros en el cielo. Esa es la forma de manejar el éxito correctamente. Dijo Pablo que nada podemos llevarnos, y es verdad. Pero podemos mandar por adelantado al cielo. ¿Sí? Y estar allá depositando en nuestra cuenta de ahorros. A través de esta clase de buenas obras. Y aquellos que han alcanzado el éxito y tienen esta clase de posibilidades, tienen más campo de acción y pueden abarcar más en cuanto a los alcances de su dinero. Las bendiciones materiales que Dios nos da, hermanos, no son solamente para nuestro deleite, no son solamente para nuestro placer, también son para ayudar al que tiene necesidad. También son para invertir en la obra de nuestro Dios. Pero ¿qué más? Debemos recordar siempre que el verdadero éxito está en las cosas espirituales, no en las materiales. Dice en Lucas capítulo 12, verso 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Eso es lo más importante. Ahí está el éxito, siendo ricos para con Dios. No como ese rico necio de Lucas 12. Hermanos, más que una mansión, más que la casa de nuestros sueños, lo más importante es que tengamos un lugar preparado allá en la casa del Padre en el cielo, en las mansiones eternas, que allá haya un lugar para nosotros. Eso es lo que nos debe de importar más. Más que una cuenta bancaria con muchos ceros. Lo más importante, hermanos, es tener tesoros en el cielo. Más importante que tener un apellido de renombre en la sociedad o en el ámbito laboral,
hermanos, más importante es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es más importante. Esa clase de éxito es la que debemos de buscar. Ahí debe de estar nuestra principal prioridad. Allí. El verdadero éxito, hermanos, viene cuando nuestro vivir es Cristo. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser. Cuando el reino de Dios y su justicia son nuestra principal prioridad. Cuando usamos nuestros talentos y nuestros recursos sirviendo a Dios. Esa persona es exitosa. Esa persona tiene el verdadero éxito. El otro éxito de este mundo es bueno. No estoy diciendo que no, pero no es lo más importante. No lo es. Si usted es un cristiano fiel o una cristiana fiel, no importa que no tenga riquezas, no importa que no tenga el éxito que este mundo busca, pero si usted es fiel a Dios, si usted le sirve con un corazón puro y sincero y se esfuerza todos los días por agradarle, usted es una persona exitosa de verdad. Más exitoso que el que está en la silla presidencial. Más exitoso que los que tienen grandes cuentas en el banco. Más exitoso que los dueños de compañías y de negocios. Más exitoso es aquel que su nombre está en el libro de la vida del Cordero y que tiene un lugar asegurado, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, allá en los cielos. Ese es el verdadero exitoso. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Muchas gracias, que Dios les bendiga por su atención prestada. Ojalá que sea de ayuda esta lección. Vamos a dejar el lugar a nuestro hermano.